Buenos días. Soy el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez, director de la Unidad 096 de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecer a todos y cada uno de ustedes el interés de ingresar a la maestría en educación básica. Esta, más que una reunión informativa, es una reunión de apoyo a la elaboración de sus proyectos, anteproyectos de investigación que se piden como requisito para el ingreso. Tenemos un video ya hecho en el sitio upn096.com, en donde el 6 de enero se transmitió ya una plática informativa. Los invitamos a consultarla y también a leer con detenimiento la convocatoria. Aclarar que si bien esta es la segunda sesión, es libre, no está condicionada a nada, es nada más de apoyo. Pueden asistir a las, así como asistieron a la sesión pasada, pueden asistir a esta sesión también. No pasa nada si faltan, si asisten, pues es un apoyo más. También se van a ofrecer otras pláticas informativas la próxima semana y también otras 2 durante febrero. También se van a subir los respectivos videos para que haya la mayor información posible. En la unidad 096 somos 35 profesores, más de la mitad de la planta son doctores, también son 16 administrativos. Las oficinas se encuentran localizadas en la unidad San Juan de Aragón, en la calle 659, número 39. Y aquí son las clases, ya con detenimiento, si queremos abordar algunas cuestiones informativas muy puntuales, pues ya también estamos abiertos a eso, nada más que la mayor parte de la sesión será en cuanto a elaboración de proyectos de investigación. Pues nuevamente gracias, muchas gracias por su interés y les presento al doctor, el coordinador de la maestría, Mario Guaracha Alarcón, y la doctora Olga Rocío Díaz Cancino. Muchas gracias, profesores. Adelante. Bueno, buenos días. Agradezco al doctor Olivo las palabras de bienvenida. Solamente vamos a recapitular algunas cosas de la comunicación que yo he estado manteniendo con ustedes en tanto coordinador de la MEB. Esta es la segunda reunión de asesoría para la elaboración del anteproyecto. Recordar que la asistencia a estas asesorías no les otorga puntos adicionales ni beneficios, ¿no?, en el proceso de elección. Es un proceso de admisión donde se van a seleccionar. Consiste en 3 etapas fundamentales. La primera es cargar los documentos. Este es un dato muy importante porque si ustedes no logran cargar los documentos a la plataforma, no pueden pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación. La etapa de evaluación considera 2 momentos. El primero tiene que ver con evaluación de conocimientos generales y la segunda es con la entrevista. La entrevista pues trata principalmente de intentar ver si ustedes realmente son aspirantes potenciales para los requerimientos de la maestría. Tenemos que ser francos y el deseo de estudiar no es un requisito que se solicite. Decir, porque tengo muchas ganas de aprender, ese no se considera, no se les puede validar como un requisito potencial. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros necesitamos es que ustedes tengan disponibilidad de tiempo para dedicarle a los trabajos de la maestría. Esa disponibilidad de tiempo no cuenta o no considera que ustedes tienen que venir 2 veces a la semana. Tienen que venir algún día entre semana, el que se les sea asignado en su horario, y el sábado. El día de la semana es variable, entre martes y viernes es variable, no sabemos cuál les tocaría venir, pero el sábado es obligado, ¿sí? Entonces, la disponibilidad de tiempo no se refiere a eso, o sea, a que ustedes puedan venir. La disponibilidad de tiempo se refiere a que ustedes tengan disponibilidad para dedicarle a los trabajos que se van a realizar. Es un programa modular en el cual si hay alguna reprobación están directamente fuera de del programa
Ese es un requisito y es un candado que se nos pone desde la Dirección de Unidades Ajusco. Entonces, como les decía, la entrevista es para identificar puntos potenciales que a ustedes les permitan usar el programa de manera satisfactoria. Recordarles que la única manera a través de la cual ustedes pueden obtener el grado es a través del desarrollo y defensa de una tesis de grado. No hay examen de conocimientos generales, no hay elaboración de documentos pequeños ni ensayos recepcionales, eso no existe. La única manera es esa. Entonces nosotros tenemos que garantizar que ustedes, más que sus ganas de estudiar, realmente ustedes tengan la capacidad de poder autogestionar su conocimiento y autogestionar su tiempo para poder consolidar estos requerimientos académicos que se les solicitan. Entonces, a eso se refiere con proceso de selección y por eso insisto mucho en que la participación en estas asesorías no tiene puntos adicionales ni otorga beneficios en eso. También tengo que decir que el haber sido egresado de algún programa de la Unidad 96 o de la UPN tampoco otorga beneficios, tampoco otorga prioridades, ni tampoco otorga consideraciones específicas. O sea, que ustedes hayan sido alumnos de la Unidad 096 no les garantiza nada. Lo que les garantiza es que ustedes puedan satisfactoria y exitosamente cumplir con los requerimientos administrativos de la convocatoria, punto número 1, y punto número 2, con las evaluaciones y las puedan sortear con éxito. Entonces, esto es un dato muy importante que ustedes tienen que considerar. ¿Por qué? Porque como yo les decía la vez anterior, el sábado anterior, ahorita están de moda las maestrías. Ahorita socialmente hay una presión respecto a sentirnos superiores o más preparados cursando una maestría, ¿sí? Y por eso tenemos una gran oferta de escuelas privadas, ¿verdad? Que con su respectivo pago, pues, y yendo quizá los sábados, resolviendo manuales, ¿verdad? Les pueden otorgar este reconocimiento o este grado de maestría. Nosotros somos una universidad pública. Parecería ser que esto es obvio lo que yo estoy diciendo, pero es muy importante, porque a veces lo perdemos de vista. Entonces, somos una universidad pública donde, pues por supuesto, la escolarización pública pues es con un costo mínimo, ¿no? Un costo que es prácticamente gratis, ¿no? Sí se tiene que pagar, pero es mínimo en comparación con estas escuelas que les ofrecen, ¿no? Graduarlos de maestros solamente los sábados.
porque para la unidad pues no es suficiente que ustedes se inscriban. O sea, a la unidad y a las escuelas públicas en general no los evalúan a partir de cuántos tienen inscritos o matriculados. La evaluación viene con cuántos se titulan. Ese es en realidad el punto que determina qué tan efectiva es la selección y qué tan efectiva es el trayecto formativo que se va teniendo. Entonces, bueno, más o menos es un poco lo que comentamos la sesión anterior. Está a disposición los videos, está a disposición los audios, yo se los he hecho llegar. Sí les recomiendo que los revisen constantemente, vayan haciendo sus apuntes, un poco ahí en ese interés, en estar revisando lo que ya hicimos acá. Bueno, pues ahí un poco también revela cierta característica de ustedes a poderse incorporar a un programa, ¿no? Entonces es muy importante que eso lo hagan. Entonces, el día de hoy tenemos la segunda y última asesoría para el proyecto de investigación a cargo de nuestra compañera profesora Rocío Díaz. Ella va, digamos, a recapitular un poco lo que se trató la sesión anterior y va a ahondar en algunos otros puntos importantes. Es muy importante que ustedes, ya quienes han repetido, esta es su segunda sesión, que eso es muy importante, aquellos que ya es su segunda vez, que las preguntas, si es que tienen preguntas, las vayan, digamos, elaborando, ¿no? Elaborando de forma clara. Ya no vamos a regresarnos o destinar tiempo a preguntas como cuál es la extensión. Eso ya lo tratamos y ya lo dice la convocatoria. ¿Qué elementos tiene que llevar? Yo ya les he mandado la presentación donde ya se tienen las características perfectamente identificadas de lo que se tiene. Vámonos con preguntas sustanciosas, ¿verdad? Y muy concretas que a ustedes realmente les puedan ayudar a poder elaborar su anteproyecto de investigación para realizar el registro. Preguntas que están en la convocatoria, pues es obvio que ya no las vamos a tratar, ¿no? O preguntas obvias, pues tampoco. Entonces, bueno, sin más que decir por el momento, cedo la palabra aquí a mi compañera y pues adelante. Muchas gracias, buen día. Me da mucho gusto saludarles, veo caras conocidas, lo cual me llena de emoción, porque realmente hay varias alumnos que han egresado de acá de esta institución y pues me llena de emoción que estén optando por una maestría y que quizás en algún momento dado, cuando estaban en la licenciatura, podrían haber llegado a pensar en esto. En ese momento obviamente querían pues salir como primer punto, posteriormente pues ya graduándose y ya habiendo pasado un tiempo, pues ahora están aquí interesadas o interesados en la maestría. Y bueno, por esa decisión. Y bueno, pues a mí me toca platicarles un poquito, bueno, ya esta es la segunda sesión que tiene que ver con considerar los elementos del anteproyecto que ustedes van a presentar. Y sí, la verdad, a veces este documento nos genera un poquito de tensión, ¿no? Porque pensamos, bueno, ¿cómo nos van a evaluar? ¿Cómo van a pedir ese documento? ¿Cómo lo voy a hacer en tan poco tiempo? Pareciera que me están pidiendo prácticamente una tesis solamente para entrar, ¿no? Pero gran parte de lo que comentaba el doctor Guaracha es muy cierto. O sea, realmente hay habilidades, actitudes, competencias, por decirlo de alguna manera, si vivimos en esa lógica del modelo anterior, pues que se piden para que ustedes puedan estar aquí. Y uno de los aspectos relevantes es, sí, pues las ganas son importantes, pero todo ese tipo de habilidades que se tienen que, pues digamos, de alguna manera desarrollar, tiene que ver con lo que ustedes van a perseguir en la maestría. Por lo tanto, el anteproyecto pues es una muestra de quiénes son ustedes desde el aspecto práctico y profesional. Nos dice también pues qué línea van a querer estudiar, ¿no? Porque ya tienen por ahí una primera aproximación, pero esta puede cambiar. Entonces, bueno, el anteproyecto pues nos muestra esas habilidades que ustedes tienen o que desean pues desarrollar aún más cuando estén cursando la maestría. Pero obviamente partimos de un techo mínimo y el anteproyecto nos va a dar a nosotros los profesores que vamos a evaluar sus expedientes en cada línea la posibilidad de conocerles y ver si realmente cuentan con esas posibilidades de
permanecer en la maestría. Recordemos que son 2 años de vida que ustedes otorgan a un proyecto que pues entran con mucha emoción, pero quizás en el camino pues esto se va quedando en el olvido, ¿no? Y ya se ve más el asunto del sufrimiento, entre comillas, que genera el elaborar un documento de este tipo. Y bueno, quizás los que se han titulado más recientemente pues recordarán que realmente el proceso de titulación, si lo hicieron mediante una tesis, tesina, documento recepcional, implica una serie de pasos que hay que dar de manera ordenada, sistemática, y eso pues se dice fácil, así a viva voz y en el papel, pero ya en el proceso resulta bastante complejo. Por lo tanto, bueno, yo inicio mi charla con esa reflexión, porque sí es importante que consideremos este elemento, ¿no? El anteproyecto, si bien es cierto, no va a ser el documento perfecto, pero sí nos va dando los indicadores de ver quiénes son ustedes y ver si tienen ese interés pleno en cursar 2 años una maestría en una línea, dado que realmente lo que se va a trabajar esos 2 años tiene que ver con ir a profundidad en cada uno de estos pasos que en un anteproyecto pues es una primera aproximación, ¿no? Desde luego que pues hay una parte que ahorita vamos a ver que a veces es la parte teórica la que les genera mucho ruido, porque dicen, bueno, yo no soy experto o experta en algún tema, pero lo que queremos ver es justamente cómo ustedes entran a explorar bibliografía, explorar quizás también su contexto, su práctica, la parte de los programas que están ahí inmersos en su vida profesional, y que al final se tienen que considerar en cualquier proyecto de intervención o investigación con el cual van a trabajar durante 2 años, ¿no? Entonces, bueno, un poquito retomando lo que se dijo la sesión anterior, pues recordarles que en este anteproyecto ustedes tienen que ir pensando en un tema vinculado con la especialidad por la cual van a optar, ¿no? Entonces ahorita algunos me han dicho, o algunas alumnas me han dicho, bueno, ¿por qué línea puedo ir, profesora? ¿Qué me aconseja? Pues mucho tiene que ver con el interés de cada uno y también con el perfil profesional que tiene, ¿no? Las necesidades quizás que en ese momento están presentes en su vida profesional. Y esto es muy importante. Les vuelvo a recordar, 2 años de nuestra vida son importantes, por lo tanto hay que elegir un tema que también sea de nuestro interés y que quizás podamos ser expertos o expertas también. Me refiero al menos conocer, haber estado escuchando conferencias, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante pensar en ese tema, vinculándolo ya con una especialidad por la cual ustedes van a optar. Y, Y bueno, así de manera general, pues esos son los puntos que se están solicitando y que ya se comentaron la sesión anterior, pues es plantear un problema, lo cual es un proceso complejo, aterrizándolo en una pregunta, los antecedentes y la justificación que habla del grado de importancia, los objetivos, el marco teórico, la metodología y la bibliografía. Y bueno, esos puntos, como les decía, pues pueden sonar bastante aterradores, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer en cada uno de ellos para poder configurar un documento que pueda ser bastante claro y concreto? Esas son las líneas, tampoco nos vamos a detener, ustedes las conocen muy bien. Y bueno, esto yo lo puse nada más para tratar de que ustedes comprendan que pues esa vinculación del tema de elegir tiene que ver con esa línea que ustedes van a considerar al momento de aspirar u optar por la maestría. Y bueno, este primer punto que tiene que ver con seleccionar el tema es el que yo comentaba, tiene mucho que ver con sus intereses, sus deseos, pero me refiero más a los que tienen que ver con su perfil profesional y quizás también las problemáticas que identifican en su lugar de trabajo, que para nosotros el perfil de la maestría en educación básica pues tiene mucho que ver y por eso se les pide también su comprobante laboral, porque es ahí donde pues realmente toman o es como su campo de trabajo, por decirlo así. Por lo tanto tienen claridad de lo que están trabajando ahí, ¿no? O sea, cuál es su nivel, cuál es, en qué función desempeñan, qué ven, ¿no?, en ese entorno. Y si bien es cierto este problema, este tema en principio puede ser, a veces nace de una subjetividad de ustedes, es decir, hay situaciones que tienen que ver con lo profesional, pero que están también muy ligadas con quiénes somos como personas, ¿no?
Y es justamente la dificultad de este primer punto del planteamiento del problema, es tratar de separar justamente, si bien es cierto, nunca vamos a lograr una separación tajante entre lo que pensamos como personas con nuestras emociones y cómo somos como profesionales. Sin embargo, ya el momento de trabajar un tema en la maestría, sí es importante hacer esa separación, ¿no? Porque esto nos va a permitir ser objetivos u objetivas en lo que estamos planteando. Entonces, bueno, el tema, como ya lo habían visto, ya lo habían comentado quienes ya han estado aquí, es ver pues qué desean investigar, cómo se vincula con la especialidad, cuándo lo deseo investigar, dónde, con qué recursos y qué tiempo. Todos esos puntos son elementales porque si bien es cierto, quizás ahorita no lo tengan tan claro, ya si son aceptados en la maestría, son puntos que van a tener que considerar. Por supuesto que es muy bonito que aspiremos a hacer temas muy amplios, que tengan un gran impacto en la sociedad o en la comunidad educativa, pero aunque tengamos esos intereses, pues realmente no sabemos si lo vamos a poder conseguir en esos 2 años. O sea, tampoco podemos aspirar a cambiar el mundo, aunque es una idea muy romántica y muy bonita, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en cosas que puedan ser medibles, que puedan ser observables, pero que se puedan lograr en estos 2 años que ustedes van a estar aquí. Por lo tanto, la idea es que ese anteproyecto, si bien es cierto, no va a estar totalmente perfecto en todos esos puntos, pero sí es importante irlos considerando para que lo que pongamos en ese documento sea lo más cercano a lo que vamos a trabajar cuando seamos aceptados, ¿no?, en la maestría. Y bueno, entonces en la selección del tema, pues no solamente hay que pensar en qué quiero estudiar, sino que también está la curiosidad, la inquietud de quien investiga, que pueda haber cierta novedad, cierta innovación en lo que estamos planteando, y que también parta de esto que trabajamos, esto que está en nuestro centro de trabajo y que nosotros observamos, pero que tiene que ver con lo profesional. Aclaro, no es que yo esté pensando que pues en un aula estén 20 o 30 robots a los cuales se les agrega información y obtenemos algún resultado, porque somos seres humanos, por lo tanto el proceso de construcción de un objeto de estudio es complejo, porque estamos hablando de personas que están ahí presentes, alumnos, docentes, autoridades, que no solamente cumplen con una función, sino que también son seres humanos que tienen problemas igual que nosotros, pero aquí el asunto está en tratar, obviamente, de hacer esa división entre las problemáticas que realmente tienen que ver con el área en la cual se desempeñan y que a ustedes les preocupa y que obviamente van a aprovechar su entrada a la maestría para tratar de plantear propuestas que tengan que ver con soluciones objetivas, ¿no? Aunque no lo es todo. Ya lo verán cuando, ojalá, yo espero ver que todos sean aceptadas y que puedan estar avanzando en esto. Las áreas de oportunidad, si bien es cierto, a veces no nos gusta mucho ver estos análisis tipo FODA, pero esto nos da como una claridad de lo que nosotros tenemos que cambiar, transformar y mejorar, y para ello establecer planes concretos. De lo contrario, de la sola intención, nosotros no podemos establecer cambios reales. Otra cuestión muy importante es lo que tiene que ver con el propio contexto, que viene de la misma normatividad, ¿no? O sea, que nosotros querramos hacer muchas cosas con el alumnado o con el trabajo entre docentes, por ejemplo, no necesariamente todo lo que queramos hacer se va a poder conseguir. ¿Por qué? Porque tenemos alcances y límites institucionales que también se tendrán que considerar cuando ustedes estén ya elaborando su tesis, por favor. Y bueno, entonces la delimitación es fundamental porque nosotros tendríamos que pensar pues en espacio, tiempo, recursos, en considerar a quiénes nos vamos a dirigir. Para ustedes, por ejemplo, ver esos 2 puntos que dice población y muestra, puede decir, bueno, o sea, ¿por qué ya me está pidiendo todo eso? O sea, no necesariamente tienen que tener esa claridad en este momento, pero sí ya ir como pensando o planteando a quién podríamos dirigir nuestro proyecto cuando estemos aquí, hacia quién. Me interesa observar cómo se relacionan los docentes en tal o cual aspecto, docentes, alumnos, 2 escuelas, 3 escuelas, bueno, ya me estoy yendo muy ambiciosa porque en realidad, pues como les digo, el tiempo es importante también considerarlo. Entonces, todo esto, si bien va a cambiar quizás cuando ustedes estén cursando la maestría, sí es importante que vayan pensando en estos elementos
no solo como parte de su anteproyecto, sino como lo que se va a trabajar durante estos 2 años, y ahí vamos teniendo una idea de qué queremos hacer, ¿no? No se preocupen, no todo lo que escriban ya está, digamos, sobre piedra, o sea, ya dicho y se tiene que hacer. Este es un proceso dinámico y flexible que desde luego tendrá que ir considerándose a lo largo del tiempo. Y bueno, esta fase es la que yo considero es muy importante, pero también es compleja. Pero no pretendo asustarlos o asustarlas, sino que sepan que este proceso puede ser largo. Incluso el primer año ustedes cierran con un protocolo de investigación. Y ese protocolo es un mapa, una guía de lo que ustedes van a realizar en el segundo año. Y a veces realmente seguimos pensando en si lo que estamos planteando está bien claro, si está conciso, concreto. Y al final pues seguimos haciendo cambios a pesar de ya haber presentado un protocolo el primer año, porque tiene mucho que ver con esta fase de problematización que vamos constantemente explorando información, explorando bibliografía, escuchando quizás a los expertos, porque todo sirve en ese momento, ¿no? Ver, por ejemplo, si hay alguna conferencia sobre el tema que yo estoy trabajando. Todo eso nos permite irnos empapando. En este momento en el anteproyecto, desde luego que no va a estar terminado o acabado, ¿no? Es un proceso, es el inicio prácticamente, ¿no? Ustedes nos van a mostrar su intención hacia dónde va de forma organizada, pero el primero y segundo año va a servir para esto. Entonces, bueno, ¿qué conocimientos previos tienen? ¿Qué consultan? ¿Qué fuentes consultan? Y ahorita vamos a ver también, creo que también lo vieron en la presentación anterior, qué bibliografía consultan, qué marcos referenciales, qué situaciones problemáticas pretenden resolver o atender o proponer soluciones, cuáles son las ideas relevantes que hay al respecto y cuáles son los límites y los alcances. En este planteamiento que al final se aterriza en una pregunta, es un proceso complicado porque hay que estar planteando muchas preguntas, porque de repente yo creo que voy por una problemática, pero conforme voy leyendo voy entendiendo que voy por otro lado, ¿no? Por otro camino, quizás en la misma temática, pero en otro camino, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un proceso que se va cambiando, que se va mejorando, y mucho tiene que ver qué tanto revisamos. Esa es la parte complicada, porque sí hay que ser serios y congruentes al decir, ustedes son profesionales que trabajan día a día, van a tener el reto de estar revisando información constantemente, bibliografía, consultando muchas cosas para poder ir afinando este proceso, que para el anteproyecto pues es más sencillo, pero conforme vayan ustedes elaborando una tesis en los 2 años, pues se va afinando, detallando, hasta que ustedes son pues expertos o expertas en esa temática y en el objeto de estudio que van a al cual van a llegar o van a construir en un momento dado. Entonces, no dejemos de pensar en esto es importante porque les permite a ustedes seguir estableciendo una redacción en lo que van a presentar como anteproyecto. O sea, ahí están viendo rectangulitos con propuestas, con puntos importantes, pero vean cada rectángulo como parte de lo que ustedes pueden ir reflexionando en el documento que van a escribir. Porque de repente cuando estoy ante la hoja en blanco, sí, bueno, ¿qué quiere que le diga en el planteamiento del problema? Pueden partir de esto, a ver, yo quiero investigar esto por esto. Tengo algunas ideas previas, puesto que yo quizás en algún momento dado estudié tal diplomado o tuve tal expertise. Entonces voy tratando de armar un discurso considerando cada uno de estos puntos. Estos puntos intentan ser guía para ustedes, para que con esto tengan la facilidad de armar un discurso en el papel, que creo que es lo más importante. Y lo que nos da terror es eso. O sea, a veces sentimos que 2 líneas no nos salen. Decimos, es que yo no soy muy buena escribiendo. Pero cuando nos damos cuenta que tenemos directrices para ir armando un discurso, lo tenemos, porque es algo que hacemos constantemente, y lo que vamos a hacer en el anteproyecto es reflexionar, ponerlo en papel de forma adecuada para que nosotros entendamos cuál es su intención al momento de entrar a la maestría. Y el problema entonces, ahorita ese esquema me pareció adecuado, perdonen si se movió porque pues es una captura de pantalla,
Entonces, bueno, ustedes ahorita, pues el problema que nos van a tratar de presentar en su anteproyecto, pues lo están intentando definir, delimitar, plantear preguntas, que al final nos van a llevar a los objetivos, a una metodología, a tratar de interpretar resultados, a concluir. Y si se dan cuenta, la barrita de abajo, que es la roja, dice revisión de literatura, y está siempre presente, está ahí a lo largo de todo su trayecto, porque lo van a hacer ahorita para poder hacer el anteproyecto, lo van a seguir haciendo el primero y segundo año. Y con ello sí quiero ser también muy fría, si ustedes quieren, no con el afán de que se vayan y que no ingresen, no, al contrario, poniendo bien las cartas sobre la mesa es un proceso que siempre van a estar haciendo, que siempre van a estar revisando fuentes científicas, no tanto quizás las que tengan que ver con meras opiniones, porque lo que aquí queremos es que ustedes sí tengan ideas a partir de esas opiniones, pero ya el trabajo lo elaboren a partir de fuentes científicas, ¿no? Ahorita vamos a ver, ya les presentaron algunas y les voy a recapitular algunas importantes. Entonces, bueno, ese es el proceso. Y eso es lo que ahorita les va a costar a ustedes quizás plantearlo en papel, en las 6 cuartillas que están pidiendo. No sé, puede parecer mucho o poco, no sé cómo lo consideran, pero al final del día cada quien tiene su forma de ver las cosas y puede parecer difícil, ¿no? O para algunos no tanto, pero bueno, entonces en ese proceso estamos, en tratar de definir, plantear un problema, plantear objetivos, y se dan cuenta es un proceso que está siempre conectado, porque cada paso pues tiene que ver con el otro, pero también esto nos habla de que el proceso de investigación es flexible y es dinámico, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá algún comentario? Bueno, gracias. Siguiente. Y bueno, entonces el problema de investigación que ustedes van a formular pues nos va permitiendo, nos va exigiendo que en este caso ustedes que van a ser las investigadoras o investigadores, ya sea que después hagan un proyecto de intervención o se queden con la investigación, en ese sentido pues van a estar ahorita pensando en un campo de formación profesional en el cual ustedes tienen experiencia o están inmersos en este momento, para que esto les permita ir planteando y después posteriormente respondiendo las interrogantes que están planteando, sobre todo pensar si el tema es de interés, si existe información al respecto, dónde, qué resultados hay en términos de esas investigaciones, si el investigador debe conocer, digamos, el objeto de investigación que ustedes van a presentar. El investigador debe documentarse en todo el material escrito referidos a ese objeto y en este caso hacer la búsqueda o el contacto con expertos, que no necesariamente implica que yo vaya y busque a alguien, ¿no? O sea, si a lo mejor tengo a mi lado a alguien que me pueda ayudar en ese camino, pues se puede también hacer un acercamiento y esto puede ayudar para tratar de delimitar, o ya cuando estén en la tesis, ya espero que todos sean aceptados. En ese sentido, pues ir pensando en nuestros asesores, profesores y expertos que pueden estar presentes en muchos espacios de nuestra vida, y que esto nos exige pues que estemos siempre buscando a quién dirigirnos para poder plantear de mejor forma un objeto de estudio, ¿no? Y bueno, al final pues esto nos permite delimitar el tema, que es preliminar el título, ¿no? O sea, al final nosotros ahorita podemos plantear un título pues sencillo, pensando en una temática muy general, pero pues esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, de tal manera que conforme vayan revisando más información, vayan entendiendo mejor lo que están trabajando, este título se va a ir afinando y va a ser acorde a los contenidos que están manejando dentro de su documento. Entonces, que no nos dé terror, pero sí la idea del anteproyecto es que ustedes vayan planteando un título que nos va a decir qué interés tiene, ¿no? O sea, desde el título uno va viendo sobre qué línea van, sobre qué objeto más bien qué temática diríamos ahorita, y a veces incluso les he de platicar que en los artículos de investigación que luego aparecen en las redes científicas, mucho se hace referencia a que un título no solamente debe hacer alusión al contenido, sino que también debe de ser impactante, debe motivar, ¿no? Entonces, obviamente que ahorita ustedes que van comenzando quizás no tengan a lo mejor esa oportunidad
pensar en todos esos elementos porque les va a parecer mucho, ¿no? Pero bueno, ya ir pensando en que el título nos va a decir mucho. Entonces, ahorita ese problema de investigación que ustedes van a ir planteando nos va a decir lo que están, en lo que están interesados o interesadas. Y bueno, otro punto que se nos pide es la parte de antecedentes y justificación, donde pues por demás está pensar que la justificación pues es hablar de la relevancia, ¿no? Que puede ser en este momento una visión a lo mejor más acotada porque apenas están sumergiendo, por decirlo así, en ese terreno, pero posteriormente va a ir mejorando, se va a ir detallando. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a ver? Pues qué se ha escrito sobre el tema, cómo se puede configurar una idea más clara, cuál es el punto de partida, cómo realmente la problemática es clara en un país, una región, en este caso obviamente eso es bastante claro, y muchos aspectos que están presentes en a quién podría impactar un trabajo de este tipo. No solamente es que me beneficie a mí porque yo termino la maestría y tengo mi documento que avala eso, sino más bien es qué pretendo realmente con eso. Y ahorita, vuelvo a repetir, no quiero que tampoco se asusten, es lo que alcancemos nosotros a investigar, a tratar de aterrizar de una manera coherente y organizada para la entrega hacia como la parte del ingreso a la maestría, es importante, pero sabemos que tampoco tienen tanto tiempo para hacer una investigación tan profunda que nos diga claramente todos esos alcances que se pretenden en la parte de los antecedentes y la justificación. Pero sí es importante que si ustedes tienen interés en ese tema, pues tengan claridad de cómo decirlo, decir por qué es importante. O sea, sí me impacta a mí porque voy a salir graduada quizás en 2 años o graduado, pero eso pues nada más es de interés para mí, ¿no? Para mi familia que está presente. ¿A quién voy a beneficiar con ese trabajo que yo voy a hacer en la maestría? ¿A quién va dirigido? ¿Qué pretendo lograr? ¿Pretendo tener un alcance práctico, teórico-práctico? Quizás establecer una nueva metodología. Eso no lo van a tener tan claro, pero sí es bueno que ustedes vayan atreviéndose a ir pensando hacia dónde va a ir ese documento, ¿no? Que puede, si ustedes lo hacen lo mejor posible, recuerden, todo esto les va a traer beneficios porque van a tener mayor claridad cuando ya sean estudiantes de la maestría y puedan definir más rápidamente y más claramente su tesis, ¿no? O sea, los elementos de su tesis. Entonces, bueno, este es un punto que se les va a pedir y bueno, desde luego la información documental va a estar ahí presente y bueno, las preguntas que están ahí les pueden ayudar a definir estos puntos. Siguiente, por favor. La relevancia, esto está un tanto repetido, bueno, es de ver qué impacto tiene, cómo trasciende, si se puede resolver ese problema con los recursos con los que se cuentan, no ir más allá, o sea, yo le puedo plantear, por ejemplo, no sé, analizar los problemas de la educación en México, pero ustedes me van a decir, a ver, ¿cuáles? Los de preescolar, primaria, secundaria, para empezar, y de ahí nos podemos ir detallando más. Porque esa es una pregunta muy amplia, es un tema demasiado amplio, que sí, pues es qué bonito que yo intente resolver los problemas de la educación en México, pero ni está en mis manos, no estoy hablando ni de mis alcances, ni de mis límites. Entonces, son cuestiones que de repente nos pueden venir a la mente, pero son preguntas demasiado generales y que al final, pues quizás no tengo una justificación clara, porque no voy a poder yo establecer ninguna solución al respecto, dado que ahí sí es una temática muy general, ¿no? Que tengo que ir dividiendo poco a poco hasta llegar a algo más concreto, que es donde ustedes van a incidir. Por favor. Muy bien. Y en ese sentido, pues el punto de la justificación va a ser algo que van a tener que poner. Los objetivos también es un punto esencial. Una vez que nosotros hemos hecho nuestra problematización, o sea, varias preguntas, si ustedes quieren, esa pregunta, ese planteamiento del problema que se aterriza en una pregunta, se va a transformar en un objetivo, ¿no? Es decir, lo que yo planteo en forma interrogativa, ahora es un objetivo que va a ser un general, donde digo, ¿para qué voy a desarrollar este estudio? ¿Cuál es su finalidad? ¿Dónde contribuyo? Y objetivos más concretos que quizás en este momento no los van a tener tan claro, que es qué acciones debo de poner en marcha para poder lograr el objetivo general.
Y entonces son verbos que, si ustedes han visto algunas investigaciones, estado del arte, estado de la cuestión que está ahí en algunos resultados de investigación, siempre ponen objetivos claros porque son las metas a las cuales queremos llegar, ¿no? Que queremos cumplir. Por lo tanto, bueno, si yo me pongo metas difusas que no tienen que, no digo ni cómo las voy a alcanzar, desde luego que no va a funcionar. Yo no estoy diciendo ni cómo, no estoy planificando nada, por lo tanto estaría muy alejada de una solución. Entonces el objetivo es vital porque con eso nos vamos ordenando, vamos dando información de cómo vamos a hacer lo que queremos proponer. Es decir, bueno, si quiero yo, no sé, analizar los factores que propician la deserción escolar en alumnos de media superior, aún así estoy yendo muy general porque tendría yo que decir si de una escuela, si de la Ciudad de México. Entonces yo ahí ya empiezo a tratar de delimitar hacia dónde voy, ¿no? Desde luego que yo antes me hice la pregunta de cuáles serán los aspectos o los factores que hacen que los alumnos de media superior deserten. ¿Será que hay no sé, es por la cuestión de las drogas, del alcoholismo, de la falta de dinero? ¿Qué será? Entonces yo empiezo a plantearme, pero esta primera pregunta obviamente puede ser nada más por mi curiosidad, pero si yo ya voy leyendo, voy explorando, voy encontrando quizás más información que me permite ser cada vez más aterrizada, ¿no? O sea, porque de momento puedo partir de ideas muy generales hasta llegar a una más concreta, que es un proceso complejo, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, bueno, esto es parte de lo que ustedes van a poner en el documento que se les pide, y obviamente que entre más claro, concreto, conciso sea, es mejor para nosotros porque vemos su capacidad en ese sentido, sus habilidades, pero también esto les ayuda a ustedes, es una guía, es ordenarnos, sujetarnos, ceñirnos, sin parecer tan rígida, a esto que nos va a guiar en la investigación. No quiere decir que no cambie, o sea, mucho ojo, porque tampoco quiero yo que se vea tal rigidez de que es que si yo ya puse este objetivo no va a cambiar y cómo le voy a hacer. No, es ahorita pues una primera aproximación. Y por ahí en el rectángulo naranja hablo de la taxonomía de Bloom. Esto no es para, no sé, pues para ponerlos a sufrir, sino que ya cuando estén acá pues inscritas, sepan que pueden hacer uso de esa taxonomía, existen otras. En la siguiente lámina, por favor, licenciada. Sí, donde vamos pensando que los objetivos parten de un verbo en infinitivo que nos va a ayudar a ser cada vez más cercanos a lo que pretendemos. Entonces yo aquí nada más traje o sea, eran varias láminas, pero dije pues tampoco me voy a extender en esa parte. Es nada más uno de los planteamientos donde hay niveles, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, tratar de interpretar, o sea, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar, comprender o conocer. Si se dan cuenta, cada rectángulo parte de un alcance, ¿no? Yo quiero analizar, yo quiero pues comprender, quiero aplicar, quiero evaluar. Quizás algunos verbos no solamente estén conectados con niveles cognitivos, sino también con alcances de la investigación, pensando que la maestría al final pues sí, digamos, pretende tener un alcance mayor. No nos podemos dar el lujo, de solamente quedarnos en explorar, porque al final explorar ya lo hicieron en cierto modo en su tesis de licenciatura y lo continúan haciendo como esta primera fase de exploración para plantear y desarrollar, definir un objeto de estudio más concreto. El asunto es que ustedes pueden guiarse de esto para poder ver qué tipo de verbos podemos utilizar. Y cada verbo en infinitivo nos da no solamente el alcance, sino también el compromiso que el investigador asume para lo que está proponiendo. Si yo digo voy a evaluar, es que voy a evaluar y voy a considerar cuál es la metodología para poder evaluar, ¿sí? Ahorita quizás no lo sepan así tan fehacientemente porque están planteando un anteproyecto. Y repito, no se asusten, solamente conozcamos que esas son las etapas que ustedes van a ir trabajando y que son las etapas que con mayor profundidad en los 2 años que van a estar aquí cursando las van a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, a eso nos estamos comprometiendo, eso es lo que estamos nosotros firmando. O sea, prácticamente es como una firma ante notario. Esto voy a entrar, me van a aceptar, pero a esto me voy a comprometer, ¿de acuerdo?
Siguiente. Ahí está, esa era la lámina que pensé que había quitado, pero bueno, ahí están un poquito los ejemplos de que los niveles al final nos dicen si queremos conocer, comprender, aplicar, evaluar, sintetizar, analizar, y de ahí se derivan un montón. Entonces se dan cuenta, no es nada más poner un verbo por poner. Claro, ahorita pues puede ser que no tengamos tal nivel de detalle y desarrollo al respecto, no se asusten, pero sí sepan que no podemos, es que se oye más bonito, comprender, porque sí quiero comprender, sí, me parece adecuado, me parece excelente, pero comprender implica algo, implica un compromiso que nos va a llevar a toda una estructura conectada, ¿no? Es decir, cada etapa de la investigación está conectada, y si yo digo aplicar o digo evaluar, significa que todas las etapas me van a llevar a eso, porque al final es lo que tengo que mostrar, ¿sí? Entonces los objetivos parten de ahí, nada más es un ejemplo, no se asusten, o sea, sepan que pueden utilizar esto, pero bueno, no tampoco es con tanto detalle. Y bueno, el marco teórico que también nos genera mucho ruido, porque esa es la parte de decir, bueno, es que cómo me piden conocer modelos teóricos, enfoques ya fuertes, y a veces pues quizás no tuvimos una buena formación académica, quizás sí la tuvimos, quizás yo he ido a estudiar más o me he capacitado, he ido a diplomados, donde nos piden leer también al respecto, nos piden pues entender, comprender, analizar, y bueno, es un aspecto que quizás ahorita, tal como van a plantear en su anteproyecto, no va a estar pues acabado, pero esta es justamente la intención, que ustedes vean que ante esta primera aproximación van a leer más cuando estén aquí. O sea, me refiero, cada bloque que ustedes van a tener en la maestría, uno de ellos tiene una vinculación con la parte teórica, la otra con la metodológica y la otra con la contextual. Si se dan cuenta, son 3 ejes con los cuales van a ver un objeto de estudio que ustedes van a ir afinando, y por lo tanto esos 3 ejes son importantes, ¿no? El teórico entonces nos va a decir obviamente a qué marcos conceptuales nos vamos a adherir, qué tipo de conceptos vamos a aterrizar, de tal manera que este proceso, que es muy objetivo, el proceso de investigación, nos vamos a circunscribir en esto que estamos nosotros leyendo, entendiendo, analizando y aterrizando. Entonces, se dan cuenta, ahí habla quizás de una representación de fenómenos, de procesos, conceptos, análisis, variables, categorías de análisis, sujetos de estudio, y todo esto que que ahorita pueden ustedes hacer un análisis breve, ¿no? Sumergirse en algunos conceptos que sean de su interés. Quien tenga un mayor expertise lo puede obviamente hacer, pero lo más importante es que no dejemos de lado que cuando ya sean alumnos de la maestría, esto va a ir obviamente desarrollándose cada vez más hasta que entendamos cuáles son los enfoques que han permitido analizar esa realidad o ese fenómeno educativo, procesual educativo que vamos a analizar cuando estemos inscritos o inscritas en esta maestría. Entonces, por eso es que nosotros, al pedirles el anteproyecto, bueno, la institución, pues no soy yo propiamente ni el director, o sea, como parte de este proceso más académico que ustedes van a hacer, es ir sumergiéndose en esto, pero una de las cuestiones que yo luego observo cuando analizamos los expedientes de quienes concursan es que esta parte la dejan de lado. Entiendo que por el factor tiempo tampoco podamos hacer como una gran investigación, que ya ahorita se vayan y a ver 30 libros aquí en mi casa. No es eso, ¿no? Pero sí ya empezar a tener esa orientación, esa intención, revisar qué está pasando con esta parte teórica sobre, en principio, temática, que ahorita puede quedarse en ese rango de temática, pero que cada vez va a ir afinándose más hasta que ustedes puedan configurar un objetivo cada vez más concreto, ¿sí? Y esto me va a ordenar en la investigación. Entonces, bueno, ese es un marco teórico que ustedes van a ir presentando en su anteproyecto y que pueden revisar literatura al respecto. Si bien es cierto, esa revisión va a ser más superficial. Y bueno, yo les decía, están unos buscadores que pueden ser de ayuda para ustedes. La sesión pasada creo que la doctora Claudia presentó a un espectro más amplio de buscadores. Sepan que mientras que ustedes lo hagan a través de fuentes científicas
su revisión, pues esta va a tener una mayor posibilidad de ser pues más objetiva, porque obviamente lo que nosotros vamos a revisar es eso, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la objetividad, resultados de investigaciones, propuestas reflexivas, filosóficas, teóricas, que van configurando modelos, y esto pues lo tenemos que buscar de personas que han estudiado, que por años han investigado, que han reflexionado, y que esos resultados obviamente son lo que permite que nosotros podamos hacer uso de esa reflexión y que nosotros quizás podamos hacer una nueva interpretación, ¿no? Y es ahí donde está el aporte, que yo lo que voy leyendo voy encontrando quizás ciertos vacíos de información donde yo creo que puedo aportar un poquito más, ¿no? Y sí, veámoslo así, porque realmente a veces hacemos tan práctico nuestro documento de tesis que de repente nos olvidamos que también hay una conexión con tratar de aportar bajo otra línea. Claro, tampoco es que les exijamos a tal grado, es una cuestión de una actitud profesional, personal, de cómo nos acercamos a nuestro temática u objeto de estudio posteriormente ya cada vez más delimitado. Entonces, bueno, algunos ejemplos de lo que pueden ocupar para buscar y que se sientan con la confianza de que van a encontrar textos que pueden ser útiles para hacer su anteproyecto, plantearlo, por favor. Y bueno, la metodología que también hace rato en ese esquema que les planteaba, que mostraba yo que había una conexión entre las etapas, pues que vean, pues si finalmente yo sí agregué una lámina que tiene que ver con lo cuantitativo, que sepan que también la parte de la maestría puede hacer uso de este tipo de métodos, técnicas y métodos de recolección, y que bueno, podemos quedarnos en un proyecto de investigación, un proyecto de intervención o una investigación de tipo cuantitativa, aunque luego la cuestión que tiene que ver con lo cuantitativo a veces nos exige pues más recursos y tiempo, pero sepan que ustedes como estudiantes de la maestría tienen tal apertura siempre que vean esos alcances y que si realmente lo van a poder hacer o no. Por lo tanto, entonces sí, quizás ahorita lo van a plantear de manera muy general, porque no van a tener, digamos, quizás toda la información. Ojo, es un anteproyecto, es un plan que ustedes pretenden ir elaborando y desarrollando cada vez más. Y ahí están, como pueden notar, pues, digamos, las técnicas y métodos para cada enfoque, que en este caso puede ser el cuantitativo o el cualitativo, y que al final nos puede llevar a un proyecto de investigación o de intervención cuando ya estén en la maestría. Ahorita pueden ustedes, pues, digamos, con lo que tienen, con los elementos que van a ir buscando y desarrollando estos días antes de subir su anteproyecto a la plataforma, ir pensando en cuál podría ser la postura que ustedes asumen, asúmanse ya en la maestría, inscritos o inscritas, cuál podría ser el interés que yo tengo de primer momento, quizás por quién soy en el trabajo y qué herramientas dispongo, y entonces ir pensando. Generalmente, si les he de ser sincera, yo lo que veo son como muchos proyectos de tipo cualitativo, y ya irán viendo cuando estén aquí en la maestría qué tipo, bueno, están esto que están ahí de manera general en la lámina, pero qué implica cada cosa, qué implica decir, no sé, voy a hacer análisis de contenido, qué implica que al final yo ocupe la entrevista o una encuesta, o sea, no es nada más aplicar por aplicar, es qué persigo yo con eso. Y esto obviamente viene desde el objetivo. Ahorita desde luego que es demasiada información para ustedes, porque dicen, bueno, todo esto que me está platicando la profesora, ¿cómo lo voy a poner en 6 cuartillas? O sea, de aquí a una semana o a 2 semanas. Por lo tanto, nuestro interés es más que nada que ustedes vayan viendo que esto es lo que se va a hacer cuando estén aquí también. Por eso es que se les pide el anteproyecto, para ver si realmente tienen esa disposición. No esperamos anteproyectos así perfectos al 100, que ya dispongan de métodos y formas muy, muy concretas, pero sí que tengan ya como una intención y una aproximación, ese objeto de estudio que quizás van a estar trabajando estos 2 años, y pues lo que implica estas etapas, que al final para algunos puede decir, no, pues es que es muy aburrido estar pensando, no sé, justificar un tema y luego plantear un objetivo. Esa es la realidad. Esto es la parte académica que ustedes van a ver. Por favor. Y bueno, la bibliografía, que al final puede ser pues libros, artículos,
webinars, documentales. En la parte cualitativa pues se abre el espectro, en la parte cuantitativa hay también técnicas estadísticas que ustedes pueden usar. Habrá alguien aquí que me diga, no, sí, yo soy experta en estadística y quizás me gustaría aproximarme a un objeto de estudio desde esa perspectiva, y lo puede hacer desde luego, porque la idea aquí pues es que el límite pues es su propio interés, su creatividad, el deseo de innovar, porque como decía el doctor Guaracha, quizás no hay como un incentivo tan fuerte y tan grande, ¿no? O sea, el incentivo pues es el que nosotros nos damos, ¿no? O sea, si quiero estudiar una maestría, quiero continuar aprendiendo, quiero continuar mejorando, o quizás obtener algunas herramientas para incorporar en mi práctica, pero sepan que ese es el camino. O sea, como tal, este proceso que se ve en el anteproyecto es el que van a ir haciendo de manera más profunda en el tiempo que van a estar aquí, en esos 2 años, porque tampoco vamos como a ocultar esa parte. O sea, van a estar trabajando, sí, en esos 3 ejes que les comento: metodológico, contextual y teórico, y cada uno de estos bloques implica que ustedes se sumerjan en la información y lo hagan de una manera pues con la intención, con el deseo y el interés, porque bueno, si esto se merma, obviamente pues es cansado. O sea, es un proceso que puede ser cansado porque sí, pues son personas que trabajan por la mañana, sí, son personas que tienen una vida familiar, personal, y son personas, alumnos o alumnas, que van a tener que encontrar los tiempos para poder ir trabajando en cada una de estas etapas. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo quería platicar y recordar con ustedes del anteproyecto, sobre todo que vayan vinculando con lo que se va a trabajar en la maestría, y que bueno, si bien es cierto el documento es más sencillo y concreto, no es que yo le esté restando importancia, que yo diga, es que 6 cuartillas cualquiera las escribe, no. Sin embargo, es la primera parte. Entonces vienen documentos cada vez más fuertes, más profundos, y por lo tanto tenemos que tener como ese interés, ¿no? Para continuar, para estar estos 2 años aquí, teniendo ese tipo de vida que yo creo que no pretendo asustarlos, sino estas son las cartas sobre la mesa. Y bueno, si tienen algún comentario o pregunta, estoy a la orden. Un gusto, y bueno, espero poder encontrarme con ustedes en alguno de los grupos, ¿eh? Muchas felicidades por esa decisión. Gracias. Si bien lo que expuso la doctora Rocío es una estructura en donde lo general pues se puede destacar, lo que soporta eso general pues son los elementos en que se descompone. Por eso no hay que espantarse tanto de toda esa información. Esto que dice de posicionarse, sentirse dentro de la maestría, es un ensayo, parece curioso, pero en primer lugar, si se piensan ustedes como un compromiso, decir, a ver, yo este tema en general lo puedo enunciar así, ¿cómo lo descompongo? Pero bajo la expectativa de seguir desarrollándolo. Es una apuesta, ¿no? Es una propuesta que ustedes hacen, que tienen que hacer con el máximo de claridad, intensidad, y honestidad. O sea, experimentando, decir, yo de verdad quiero estudiar esto, el máximo de claridad. Y si no tienen la intensidad, pues el motor se va a apagar a los pocos días. O sea, si nosotros queremos comprometer, por ejemplo, cuando nos casamos, pues lo hacemos con el mayor de entusiasmo, si no, nada más vamos a durar unos cuantos años o meses. Entonces, así es parecido a algo que realmente les interese, se quieran comprometer, y con mucha claridad. Y la actitud honesta es, a ver, honestamente pienso que las cosas son así. Llegar a ese fondo es muy importante, porque en esta sociedad tendemos a ser muy superfluos, o a veces no somos muy conscientes de lo que verdaderamente pensamos. Eso ahorraría muchas cosas. Es lo único que yo quería enfatizar, y pues le paso la palabra al doctor Guaracha. Una disculpa,
Por ahí les traje una lámina, la siguiente por favor, con algunos títulos de algunas tesis que ustedes pueden encontrar en el repositorio de la UPN. Algunos ejemplos de las tesis en varias líneas, por ejemplo, no sé, la ruta de mejora como instrumento del modelo de gestión estratégica y su alcance en el logro educativo. Esa es de una línea. La influencia de los estilos parentales en el ejercicio de los derechos de los niños durante el confinamiento por COVID, ¿no? La ética como camino a la comprensión de la diferencia, perdón. O sea, son de varias líneas, ¿no? Percepciones sobre la agresividad, violencia, acoso escolar en estudiantes de segundo ciclo de primaria y una aproximación a su tratamiento y resolución mediante el juego simbólico. La escritura creativa es otra de las líneas que también está. De cuentos de ciencia ficción en los adolescentes de primer grado de educación secundaria. Son algunos ejemplos que yo retomé de algunas tesis que quise incorporar de las diferentes líneas que hay para que ustedes pues más o menos vean en qué aterrizan algunos ejercicios que comenzaron así como ustedes ahorita, con un anteproyecto quizás difuso, quizás con poca claridad en un principio, pero que ya una vez que ingresen pues van a ir delimitando cada vez más y pues abonando desde su perspectiva particular, su perfil y su forma de ver esta parte, ¿sí? Gracias, nada más era eso. Bueno, gracias a la doctora Rocío por su exposición. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, si es que existieran, respecto de la exposición. ¿Alguien quiere preguntar algo, plantear su caso, de cómo poder elaborarlo así? Bueno, esta exposición creo que fue un poquito más clara o más precisa en los elementos del anteproyecto, pero bueno, ya sabes que cuando estamos escribiendo siempre las dudas nos surgen y no hay quien nos oriente, aunque nos remitamos a estos documentos. ¿Tendrás alguna bibliografía para la elaboración de anteproyecto? No de tesis, porque eso ya es del anteproyecto, como para ir más claro, más preciso de las preguntas que nos debemos de plantear para cada uno de estos elementos y ser más concretos. ¿Tendrás alguna bibliografía? Bueno, sí, podemos hacer, digamos, el intento de recapitular algunos textos generales para que ustedes les sirva de apoyo, subirlos a lo mejor a algún espacio, no sé, ya ahí me organizaría con el doctor Guaracha y el director, a ver dónde podemos subir así como una pequeña basecita, pero pequeña, por el peso también, ¿no? Y para que les sirva nada más de arranque y todo. Y ahí estaremos a la orden. Sí, lo que podríamos hacer es, cuando les mandemos la presentación, se las podemos compartir, ahí les mandamos alguna referencia bibliográfica, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, insistir, tienen que leer la convocatoria, tienen que elaborar su anteproyecto. ¿Pregunta? El que se ocupa aquí en la universidad es el APA, de preferencia pues la última versión, creo que es la 7, ¿no? A ver, sí. Ajá. Sí. En mi trabajo yo puse la carátula y el índice, pero ¿eso también cuenta como las 6 hojas o lo tengo que hacerlo más pequeñito que se pueda y seguir con el trabajo? Sí, eso tendría que no estar así tan específico, bueno, ya es cuestión suya, ¿no? O sea, pues si realmente lo apuestas o no lo apuestas. Yo supongo que no habría problema que lo apuestas como parte. Sí, en realidad, entonces, nada más para contestar esta. La vez pasada les habíamos dicho que no, que realmente tendrían que concentrarse en el contenido, ¿no? Ahora, respecto al contenido, pueden ser las 6 páginas de contenido, pero si en esas 6 páginas no se logra especificar de manera clara, pues entonces ahí estaríamos con un conflicto que les haría falta más de 6 páginas, ¿no? Entonces, si es que ustedes se concentran en elaborar el planteamiento y los elementos, ¿verdad? Digamos, en aproximadamente 4 o 5 y responden de manera clara a esas precisiones que se le están solicitando, pues entonces no vería yo inconveniente en que la carátula se considerara dentro de este total de páginas, ¿no? Recuerden que aquel asunto es el peso del documento, ¿no?
El peso del documento. En tiempos pasados, cuando nosotros estudiábamos, los protocolos o los anteproyectos eran de a 20 cuartillas, ¿no? Hoy día todo ha cambiado, entonces, pues bueno, se les piden ese mínimo de páginas. Sí, por allá tenías otra pregunta. Sí, no lo vamos a hacer. Ya no logramos consolidar esa actividad de la reunión por especialidades. Solamente aquí aprovecho, se los iba a decir ya hasta el final, aquellos que están interesados en la especialidad de formación cívica y de pedagogía de la diferencia, solamente a estas personas les pediríamos, por favor, que si nos esperan un poquito al final, porque les vamos a dar una información. No es una información diferente a las de las demás especialidades. Tiene que ver más bien con los asuntos administrativos relativos a la apertura de esas especialidades, ¿sí? Pero no, ya desafortunadamente ya no vamos a realizar esa actividad con los coordinadores. Si tú en este momento tú tuvieras, digamos, la inquietud o el interés de hacer un planteamiento específico, independientemente de la especialidad a la que te interesa, puedes hacerlo y lo podemos plantear aquí con todos presentes. A ver, te paso para que... Porque pues, hay cierta pena, ¿no? En las preguntas tontas que no se pueden. Bueno, así específicamente en la metodología, ¿no? En el planteamiento de la metodología, al escribirlo, no sé, se me viene la idea, porque todavía no tengo delimitado mi tema. Puedo poner, por ejemplo, es una metodología casi experimental y vamos a ocupar un grupo control. Todo eso es lo que tengo que describir en la metodología. Y también, por ejemplo, voy a ocupar el Atlas T para la definición. Todo eso es lo que tiene que ir en la metodología. Con eso se permite explicarnos, ¿sí? Claro está que ahorita obviamente es una propuesta por fuera, pero posteriormente conforme vaya utilizando, va a ser tratando simplemente, eso se va a salir. Ahorita no hay problema que tú lo plantees como parte de los proyectos. Ok, perfecto. Y bueno, esa es una. Y la otra, yo ahorita, ¿crees que es caso personal? Soy maestro de grupo. Ahorita al hacer un anteproyecto tendría que hacerlo del grupo que estoy, pero cuando ya o sea, el momento que ya me hagan la entrevista, ya voy a tener a lo mejor otro grupo y voy a estar en otro contexto porque estoy buscando permuta y entonces todo eso, no importa que no sea, me van a hacer la entrevista y ahora va a ser de otra cosa diferente, entonces el chiste es entregar algo que se pueda seguir, por ejemplo, en otra escuela y demás. Gracias. Perdón, es importante destacar que hay cierta flexibilidad. Por ejemplo, esto de grupo experimental y control hay que tener mucha claridad, porque si de ahí empezamos a meter variables, o sea, tampoco vamos a lenguaje. Si quieres nada más una comparación, quizás nada más los criterios y ahí las inquietudes. Pero si, por ejemplo, ya lo hacemos así como Campbell lo sugiere, y observación, reflexión y después volver a un grupo control, o sea, no lo compliquemos demasiado, nada más quedémonos con la visión general y atrevámonos si acaso a hacer unas especificaciones que lo soporten, pero si empezamos ya a profundizar nos vamos a hacer bolas. Por ejemplo, King Verba dice que simplemente interaccionando las preguntas de investigación, la hipótesis, pues hay cosas productivas. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, bueno, bajo esta pregunta hay observaciones, pregunta, hipótesis, observaciones. Viajando a través de estas tres voy a desarrollar las siguientes reflexiones. Nada más, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos con eso. Porque si ya empezamos a discutir la causalidad, que ese autor ya se mete en profundidades, entonces seamos muy cuidadosos hasta qué punto vamos a profundizar, ¿no? O sea, sí, si nosotros nos sentimos capaces, adelante, porque hay requisitos muy básicos para el grupo experimental y de control. O sea, ¿no? Que incluso profesores de aquí no se lo saben. Ajá. Sí, entonces,
pues siéntanse más que nada con esa confianza de decir, bueno, de aquí yo que soy capaz de recuperar y me siento apto. Yo recuerdo que en una revisión como en el Colegio de México, me fui a rescatar como 100 abstracts y finalmente me encantó el abstract de una autora y por ahí me fui, dije, bueno, esto me gusta y por ahí voy a recuperar muchas cosas porque le entendí, porque me siento capaz y a partir de ese soporte me da confianza para plantear algo. Yo lo pensaba hacer al revés, yo pensaba que pues yo iba a recuperar todo eso para algo que yo iba a lo que me interesaba. Cambio, y sí se puede cambiar, puedes escogerlo ahorita y ya después estarlo cambiando con tal de que no sea muchas veces. Y así si alguien está ya decidido a determinado tema, lo puede continuar, pero también si no lo tiene definido, puede en los próximos meses, si es admitido, pues estar ya definiéndolo, ¿no? Estabilizándolo, ¿verdad? Eso. Sí, efectivamente creo que mucho tiene que ver también quiénes somos, ¿no? Si tenemos ya quizás una expertise en alguna área y nosotros queremos aprovechar ese aspecto, pues adelante. Pero aquí, digamos, el anteproyecto, pues sí, todavía tiene ese tinte de ser general, porque incluso aquí habrá algunas personas que ya tienen, no sé si meses, años, que no están estudiando, ¿no? Que se han dedicado a trabajar y que van a volver a retomar este aspecto de venir a la universidad, a la maestría. Entonces también eso tiene mucho que ver. Entonces, bueno, por lo pronto el anteproyecto sí es de tinte general, pero si alguien tiene pues conocimientos previos en alguna línea, pues adelante, los puede llevar a cabo e ir afinando ya cuando esté inscrito aquí, que esperamos todos y todas estén acá. Gracias. Hola, buenos días. Es que, bueno, comparto un poco de lo que dijo el compañero. Es que finalmente la sesión anterior, pues nos habían comentado que se iba a trabajar por áreas. Les comparto mi experiencia. En la primera sesión que tuvimos en línea, bueno, mi idea, mis intereses eran hacia la gestión educativa. La dinámica que trabajaron en esa reunión fue que cada uno de los coordinadores de especialidad ofertaron, de alguna manera, ¿no? Así decirlo, ofertaron su área. Yo definitivamente me inclinaba por la gestión educativa, creo que fue el doctor Gaspar, pero al ir escuchando a cada uno de ustedes, pues la manera en que abordan el tema, pues hoy, de acuerdo a las necesidades, a los gustos y a los intereses de los que ustedes nos hablan, pues yo me voy hacia habilidades del pensamiento, ¿no? Como que esta parte me pareció muy interesante cómo lo trabajaron ustedes. Entonces, pues como dice el compañero, la finalidad de esta sesión era esa parte, ¿no? Canalizarnos ya por área, porque en lo particular, pues sí, existen todavía muchas variables en cuanto a las decisiones de cada uno. Y me atrevo a comentarlo porque, bueno, con la compañera fue lo que, cuando llegamos, esa era la idea. Cuando el compañero da también su aportación, creo que esa era la idea, ¿no? Entonces, sí, como comentario, sí sugiero que se nos apoyara en esa situación. Le digo, debido a la dinámica que ustedes presentaron en la primera reunión virtual. Digamos, a ver si te entendí. Haces la solicitud de apoyo para, como se había planteado. Sí, exacto, nada más repetir, no pudimos coordinar ya la actividad con los coordinadores, pero lo que les ofrecemos a cambio es que en el correo electrónico que está ahí, ustedes pueden hacer llegar quizá su borrador, su planteamiento de manera muy concreta, quizá hasta expresando ahí las dudas respecto hacia esta problemática, como lo decías tú, quería abordarla desde gestión, pero después creo que me da más hacia habilidades del pensamiento y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a formar
de apoyo para que se les puedan ir como un poco solventando esas dudas, ¿no? Eso es lo que les podríamos ofrecer. Entonces, si ustedes mandan, que es mi dirección de correo, ¿no? Con el título asesoría del anteproyecto, entonces ya nosotros podríamos por ahí contestarlos. Ahora, nada más ahí sí enfatizar, el primer año de la MEP, a pesar de que sí se están separados por especialidades, los planteamientos todavía versan en lo general. Y entonces ahí todavía hay posibilidad incluso de replantear hasta las orientaciones. Puede haber algunos de ustedes que lleguen definidísimos o que supongan que están muy definidos respecto de alguna, y a medida que van realizando las actividades, se van haciendo las lecturas, pues consideran que efectivamente no va para allá, ¿no? Y que se puede replantear. Entonces, el primer año un poco, como decía la doctora Rocío, es terminar con un protocolo. Entonces, ese protocolo no es definitivo, ¿no? No es definitivo porque va a surgir, va a ir teniendo cambios y va a ir teniendo modificaciones. También, como decía la doctora Rocío, el anteproyecto es un piso mínimo que le solicitamos para ver sus habilidades respecto de la investigación académica. Esa es la verdad. Y la verdad es que sí se requiere tener ciertas habilidades. Haber hecho ya una tesis de licenciatura, eso ya dota de una experiencia importante y ya dota de habilidades respecto de quien no la hizo, esa es la verdad. Entonces, durante todo el primer año se va profundizando sobre eso. Pero entonces, bueno, en petición o en respuesta concreta a tu petición, en el correo electrónico pueden mandar quizá borrador, un planteamiento, y nosotros podemos contestarles con lo más pronto que podamos, ¿no? Como un poco para ayudarles a esclarecer eso. Sí, la cuestión de dónde agarran el interés, pues es aleatorio, no necesariamente lo tienen que agarrar en este momento, ¿no? Ustedes pueden hacer una retrospectiva de su formación y recordar algunos momentos, algunas inquietudes pasadas. Es esa espinita que ustedes son capaces de guardar, tener. Hay algo bien básico que es la curiosidad, la inquietud, porque si no hacemos el ejercicio de las preguntas, pues más nos va a costar trabajo. Ahora bien, por ejemplo, en la maestría en convivencia, nuestro pretexto de la UPN es la educación. ¿Pretexto qué significa? Donde quiera que la veamos, ahí podemos estudiar lo que queramos. En la maestría en gestión de la convivencia y la violencia dicen, bueno, educación más convivencia y violencia, ese es el pretexto. Cualquier cosa se puede estudiar humana a partir de esos dos puntos. Y así igual porque hay instituciones que piden, bueno, algún problema educativo relacionado con tu práctica. Bueno, pues en todos lados lo hay. Y si aquí ponemos el elemento de gestión, habilidades de pensamiento, o la otra esta de pedagogía de la diferencia o cívica, si ponemos o literatura, si le ponemos ese pretexto, pues nada más es el pretexto. O sea, tampoco se amarren a que necesariamente una de las 5 especialidades, eso sí, por ejemplo, hay algunas más incompatibles. Por ejemplo, género, que diga, bueno, a mí me interesa el género y ahí no quepo, ¿no? Pero a ver, ¿qué tal si le ponemos el elemento de la ética, el género? Pues hasta en gestión cabe. Ya ni siquiera en pedagogía de la diferencia cabe formidable, el género y la ética. Pero en gestión también. Y entonces, ya nada más véanlo como palabras combinatorias de las que nos podemos agarrar. ¿Y qué otros podemos poner? Por ejemplo, aparentemente alejadas, ¿no? Por ejemplo, relación con padres de familia, ¿no? Caben todas. Ajá. Y no, pues yo me interesa en la relación con padres de familia y entonces estoy frito porque esas especialidades ya no. O sea, atrévanse un poquito, si no a definirse incluso, si ustedes tienen un buen ensayo sobre un problema educativo, ya veremos, ¿no? Ya veremos en cuál cabe. Aquí les ayudamos a eso.
Tampoco sientan que si no ponen el pretexto de una especialidad, ya no se quedaron aquí, ¿no? También atrévanse a plantearlo en general, y aquí vemos cómo se va recomponiendo, a menos que quieran analizar alguna cosa muy lejana, ¿no? Que ahorita, no, son ciencias sociales, humanidades, y todo cabe, todo se puede hablar, ya le vamos poniendo el pretexto, ¿no? No, es más, hasta parece en gestión de la convivencia, una asesorada mía sacó el tema pues de la resistencia política, y eso no es... ¿Qué tiene que ver la resistencia política con la convivencia y la violencia? Pues se encontró la forma, ¿no? Entonces no se sientan amarradas por las especialidades, piensen más en su quietud ustedes y agarren más confianza sobre lo que más saben. Ahora, recordar nada más que también en la entrevista, cuando pasen a la entrevista, si es que pasan a la entrevista o quienes pasen a la entrevista, nosotros les vamos a sugerir ahí, porque ya va a ser, o sea, la entrevista va a ser directamente basada en la revisión del anteproyecto. Entonces, supongamos que tú elegiste habilidades del pensamiento y que en realidad cabe mejor en gestión, bueno, ahí se te va a sugerir también, ¿no? O sea, es decir, se les solicita para la inscripción sumarse a una de las especialidades. Sin embargo, no es definitiva esa primera elección de especialidad. Todavía tenemos el proceso de entrevista donde se sugiere y se pasa a una discusión también con el colegio de profesores, ¿verdad? Para ver esos proyectos donde caben más y donde caben menos. Entonces, es decir, no es como de una vez y para siempre. Eso también ténganlo en cuenta. ¿Querías responder de eso? La idea también de poner esa lámina que ustedes pueden ver ahí son como los resultados a partir de las líneas, ¿no? Pensando, por ejemplo, que en la línea de gestión tiene que ver con esta parte de ver a la escuela como una organización educativa, ¿no? Y sus procesos de gestión, o la estructura, como puede verse la escuela o el nivel educativo visto desde esta parte gestiva y organizativa, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para cívica, pues siempre habrá conceptos como participación, democracia, convivencia, derechos, que están ahí presentes. Ahí está una tesis que ustedes pueden ver, y por ejemplo la tercera, que es la ética como camino a la comprensión de la diferencia, que se enmarca dentro de esta línea de pedagogía de la diferencia y la interculturalidad, pensando en que ustedes pueden estar interesados o interesadas en temas que tienen que ver con el estudio, ¿no? De esas diferencias, de esa convivencia con el otro, por ejemplo, y pueden desprender distintos temas al respecto. Por ejemplo, el penúltimo, es percepciones sobre la agresividad, violencia, pero si se dan cuenta, la última parte que dice resolución mediante el juego simbólico es un tema que puede verse desde las habilidades del pensamiento, que de ahí tomé yo esa tesis. Mientras que la última, pues, es ver la escritura creativa como un recurso que puede ser educativo, que puede estimular la creatividad, la innovación en el área educativa, ¿no? Simplemente una propuesta. Y va a depender mucho, pues, no solamente del papel que ustedes o la función que desempeñan, sino también, pues, lo que tiene que ver con su interés y lo que desean también, sobre lo que desean incidir, ¿no? ¿Qué desean? ¿Qué quieren, no? Creo que esto es muy importante. Entonces, si se dan cuenta, pues la reunión, si bien es cierto, pues como tal la pensaba, no se llevó a cabo, pues en ese sentido ustedes también pueden sumergirse en revisar, pues, tesis, para ir viendo en qué podrían terminar sus tesis, hacia dónde podrían irse, pero en el entendido de lo que les comentaron ahorita es que pueden abrirse también, ¿no? Entonces, bueno, espero que tomen la mejor decisión. Gracias. Y nada más, antes de pasar a la siguiente pregunta, consideren, como lo decía el doctor Olivo, la especialidad es un pretexto formativo. El grado no especifica la especialidad. El grado dice maestría en educación básica, nada más. No tiene habilidades del pensamiento, no tiene formación cívica, no tiene nada de eso, es educación básica, porque todos son transversales. ¿Querías comentar algo? No, ya no. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, sí. Porque la vez pasada
pasada nos dijo que nos iba a mandar el link de la sesión en línea, entonces, ¿dónde la pudiéramos ver para, ahora sí que ver todo esto que decía el compañero de las partes de la especialización, por favor? Bueno, yo la mandé 2 veces, entonces, pues más bien ahorita al final, pues corroboras tu correo, ¿no? Porque no te digo. Ah, la reunión informativa, sí. La reunión del 6 de enero está en el canal de YouTube, ¿verdad? Sí, ya se subió. Está en el canal de YouTube de la unidad, ahí está reunión preparatoria del 6 de enero. Y ahí en upn096.com están los accesos al canal de YouTube. Sí. En la reunión del 6 de enero estuviste, ahí cada uno de los coordinadores sería un acercamiento, ese sería un primer punto. El otro punto sería la presentación de PowerPoint, a la que yo le llamé tríptico de la maestría, donde ya se ven, digamos, los nombres específicos de los bloques. Digamos, sería el acercamiento más concreto, las tesis. La revisión de las tesis, los títulos de las tesis, que es lo que te planteaban ahorita, sería lo más cercano que podrías, digamos, tener como para recrearte una idea más clara o más concisa respecto a las especialidades. Pero otra vez, está centrado en el objeto de estudio. La definición del objeto de estudio, el objeto de estudio puede ser abordado desde distintas ópticas. Esas ópticas son las especialidades. Entonces, más bien eso es lo que vamos a observar, es la definición del objeto de estudio, porque ese es el mismo. Entiendo la inquietud porque ya cuando nos acercamos a las personas, a los profesores que son más especialistas en esas diferentes líneas, nos sentimos diferentes. De ese punto de vista nosotros podemos publicar en la página qué profesores, y ustedes pueden agarrar 1 millón de preguntas y acercarse a esos profesores, contactarlos. Tenemos sus mails. También está abierto los teléfonos, ahí está el correo del doctor Guaracha. Entonces, con esa lista, pues vayan con su guión de preguntas, así, hacemos una cita con los profesores y platican con ellos un buen rato.
¿no? Ahora bien, a la libre es que el simple Google, hay que saber googlear, porque todos sabemos que la palabra gestión está asociada por una constelación de palabras, y tan solo ya sea en YouTube o en Google, con los textos, podemos decir, por ejemplo, incluso, no sé si tengan inscripción a bases de datos de libros. Desgraciadamente la mayor parte cobran, pero también hay libros de libre circulación. Con esa constelación, digamos, gestión va asociada a política educativa, a organización escolar, a liderazgo, a funciones administrativas, a todo ese mundo. Son diferentes palabras y esas nos van a llevar a otros más. También los libros, por ejemplo, algún libro de proceso administrativo o proceso administrativo en educación, y si somos más exquisitos, educación y sistema. Y entonces esos libros que detectemos, que nos aseguremos que sean académicos, en las bibliografías, y ahí aparecen los mundos verdaderos, ya los serios académicamente, de a qué profundidad podemos entonces pues explorar todo eso, porque también es de la capacidad, no nada más dependamos de acercarnos a los profesores y una entrevista para saber mejor, sino también el cariño por los libros, la fascinación de encontrar buenos sitios con toda la información. ¿Qué es gestión educativa? Gestión, o sea, hasta la palabra aparece gobernanza, porque gestión viene de digestión del estómago, como un proceso dentro de una institución escolar se completa. O sea, vayámonos hablando en sentido común. Y ya que estamos en ese ejercicio de pues la habilidad un poquito de reconocer los diferentes discursos por constelaciones de palabras, quiero abordar este tema de hace ratito sobre, por ejemplo, el grupo experimental y control. Hace ratito no tenía porque me agarró un poco frío, pero el grupo experimental es el que analizamos cómo se mueve una variable y hay que explicar por qué se movió esa variable. Y necesitamos un grupo control, porque en el grupo experimental, pues decimos, se movió la variable. Ahora veamos las condiciones y qué variables influyeron para que se moviera esa variable. Ahora vamos a ver cómo sucedió en el experimental, en el otro grupo. Son dos, uno donde se mueve esa variable y el otro para comparar, pero igual las diferentes condiciones y las mismas variables. Eso no se lo sabe, esa fineza no se lo saben en cualquier lado, pero la clave es explicar cómo se movió esa variable en el grupo con control, ¿no? Y ir así. Bueno, lo comento porque estos conocimientos así básicos, tener ese acceso, realmente por eso existe la universidad y por eso vienen, para que tengan un acceso más completo a este tipo de cosas, que no es fácil que circulen en internet sus conocimientos. Por ejemplo, académico no es decir cómo incrementar el liderazgo en tal institución educativa, así no se plantea. Eso no es nada académico. Sería cómo operan los procesos de influencia y detectar esas variables clave que mueven la influencia de grupo. Ya la palabra liderazgo no tiene mucho que hacer, es más, dinámica de grupo o influencia de grupo existe académicamente más legitimada que la palabra liderazgo. Es más, si nos vamos con más breve, nos vamos a hacer más pelotas. O sea, si nos vamos con autores que hablen de liderazgo, pero serios, nos vamos a hacer más pelotas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de un poquito, no cómo académicamente se dice esto. Hagan un poquito el esfuerzo. Ok, si lo quieren decir de sentido común, pero con mucha claridad, ¿no? Porque la academia consiste precisamente en poner en un lenguaje más académico eso que en sentido común circula, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen. Propónganlo, manden, de 1 a 2 cuartillas un ejercicio, mándenlo aquí y lo retroalimentamos una sola vez. Decimos, a ver,
falta esto. Sabemos que pueden ser muchos ejercicios de ida y vuelta, ¿no? Pero quedémonos con uno solo. Mira, acá los problemas principales que vemos en tu ejercicio de 1 o 2 cuartillas pueden ser más claros, ¿no? Porque no se vayan a más de 8 o 10, nada más 2 o 3 cuartillas, o una puede ser, y nosotros podemos allí contestarles nuestras sugerencias. Ajá. Entonces, aparte del correo, pues va a estar la lista de profesores para que se acerquen y interésense en los libros que tengan las constelaciones de palabras. Ajá. Si ustedes ven, aquí les va un secretito. Las revistas indexadas tienen abajito palabras clave. Si nosotros somos hábiles para detectar un artículo de gestión educativa y a lo mejor otros 2 o 3 palabras clave que nos interesen, vemos esos artículos, los buscamos abajito que tengan que ver con esas palabras clave. Es más, googleen abstract o resumen, revista indexada, abstract, resumen, el tema que les interesa, asegúrense que en el resumen vengan las palabras que les interesan y eso les van a servir y les van a ayudar en la bibliografía a ir a otros libros, a ir a otras referencias, pero ya todo es en red, todo eso es en red. Y todo eso implica un curso más extenso, pero así apretado en una cápsula, es ahí, váyanse a las revistas académicas, abajito a las palabras clave, y esa a su vez va a llevar a otros artículos en la bibliografía, y están por red, ahí desde un chapuzón, viajen y traten de conectar cómo se diferencian los diferentes discursos y temáticas, porque no es gestión educativa, también es gobernanza, también es política educativa, también es sociedad y educación, también. Ajá. Entonces, que no nos atrape cómo se llama la especialidad, que más bien dicho, veámoslo nada más como un pretexto para todo un mundo en donde hay un racimo de discursos. Ajá. Bueno, pues estaríamos concluyendo la segunda asesoría del anteproyecto. Solamente les voy a pedir 2 cosas. Bueno, en principio me mantengo en contacto con ustedes, les voy a hacer llegar la grabación de esta sesión, les voy a hacer llegar también la presentación de PowerPoint y por ahí unas referencias bibliográficas, ¿no? Tal cual lo solicitaron. Punto 1. Punto 2, les pido que aquellos interesados en la especialidad de formación cívica y la de pedagogía de la diferencia, si nos hacen favor de concentrarse un poquito acá, les vamos a dar algunos datos respecto de administrativos respecto de esas 2 especialidades, ¿sí? No se vayan para comentárselos. Y a los demás, pues entonces nos mantenemos en contacto a través de los canales que ya les hemos dicho. Recuerden que a partir del 3 de febrero se abre la plataforma para la inscripción oficial. Vamos a hacer otra reunión informativa para la siguiente semana, ya les estaré avisando, para aclarar puntos muy específicos de la convocatoria. Lo más seguro es que sea virtual, ya no va a ser presencial, va a ser virtual, pero yo les estoy avisando durante la semana. Y antes de que se retiren, por favor, si me hacen el gran favor de que la silla donde estuvieron sentados la puedan doblar y si nos pueden ayudarnos a colocarla de este lado, y por ahí si se les pegan otras 2 o 3 más que estén cerca, se los agradeceremos mucho. Muchas gracias. Y los de...